Mi nombre es Iván Tagle, yo soy director de JAG México, una de las organizaciones clave en nuestro país por la defensa de los derechos LGBT+. Estudié Ingeniería Química Petrolera en el Politécnico Nacional, pero desafortunadamente y afortunadamente no lo ejercí. La vida me llevó a otros caminos, ¿no? En ese momento pues estaba yo en situación de movilidad forzada porque había huido de casa, ¿no? Por toda la violencia que se vivía a mi alrededor. Entonces estar en situación de calle y estar también estudiando en la universidad y ver cuáles eran las prioridades de la vida me hizo ir por los caminos de la defensa de los derechos humanos y no tanto ejercer la carrera de ingeniería, ¿no? Bueno, ahorita nos contabas que sufriste una violencia. ¿Qué tipo de violencia fue la que sufriste? No, pues básicamente toda la parte del rechazo en la familia por los prejuicios, el estigma, ¿no? Orillaron a que yo fuera sujeto a estas prácticas más llamadas terapias de conversión, o como nosotros en México les llamamos, ¿no? Esfuerzos para corregir o reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas, ¿no? Y en mi caso fue la privación de la libertad, en tanto a que creían que ser gay o la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? Comparable con el alcoholismo y la drogadicción, y entonces estaban esta serie de espacios en las que trataban a personas para desapegarse de, le llamaban ese defecto de carácter, ¿no? Y eso a los 15 años lo viví, ¿no? Es una situación muy compleja, muy fuerte. Los organismos internacionales como Naciones Unidas ya han definido estas prácticas como tortura. Siempre he dicho que sirven, y sirven en el sentido de que despersonalizan al individuo, ¿no? Eso hace la tortura. No es que te cure, no es que realmente reprimen tu personalidad, y cuando existe esa represión, esa tortura, pues básicamente existen afectaciones a la salud. Entonces, bueno, 2 años yo estuve en este tipo de agrupaciones diciéndole a otras personas que yo ya me había curado, ¿no? Y entonces yo comencé a ser parte de ese sistema, ¿no? Y como cualquier torturador, como cualquier víctima de un torturador, pues comienzas a idealizar, a esperar el reconocimiento de ese grupo, ¿no? Y comienzas a tú ser un violentador de otras personas. Anterior a lo que hago ahora, mi vida anterior básicamente yo también me sentía activista, pero le quitaba el derecho a las personas. Hoy en día, pues, ayudo a que esos derechos no se les quiten, ¿no? Es la gran diferencia. ¿Sales a los 15 años de tu casa? No, a los 15 años estoy en estos espacios de conversión, y a los 17 años es cuando me doy cuenta que no se puede cambiar. Hay un proceso en mí que acepta quien es, ¿no? Conoce a más personas y dice no más. Entonces a los 17 huyo de casa, ¿no? Eh, ya les confié, pues sí, tal cual, les comparto a mis papás quién era, ¿no? Y fue una respuesta muy violenta, que yo sabía cuáles podrían ser los resultados o las consecuencias de comentarles sobre mi sexualidad. Entonces preferí enfrentarme a la calle y encontrar el refugio de mi hogar en las calles, ¿no? Básicamente. Ajá. Agarré mi violín y comencé a tocar en el metro para poder sobrevivir. Y ahí me fui encontrando a otros jóvenes que, como yo, habían sido corridos de casa, habían huido de casa, habían sido sometidos también a este tipo de prácticas, y me impresionó porque era la misma historia, la misma obra de teatro, pero con diferentes actores y en diferentes locaciones. Cuando voy encontrando a muchas y muchos jóvenes, de repente nos comenzamos a reunir en los parques, como 6 amigos la primera semana de hay que vernos cada semana aquí, ¿no? Y hay que ver cómo nos apoyamos. Entonces, una semana después ya no éramos 6, éramos 22. Y la siguiente semana llegábamos hasta 45 personas.
para nosotros fue claro que teníamos que empezarnos a cuidar entre nosotros porque pues no teníamos una familia que se encargara de nosotros. Entonces comenzamos a tejer una red que sin saberlo nunca, no sabíamos ni qué era activismo, no sabíamos qué era derechos humanos, no sabíamos absolutamente nada. Simplemente queríamos sobrevivir a la calle y comenzamos a tejer una respuesta ciudadana de juventudes muy interesante para sobrevivir. Y ahí es cuando vamos hablando más, vamos conociéndonos a todas y todos, ¿no? Y comenzamos a compartir nuestras historias de vida, lo personal es político, y cuando comenzamos a ver que por lo menos 6 de cada 10 personas dentro de estas reuniones habían sido sometidos a alguna práctica para reprimir su sexualidad, ¿no? Que las llevaron con un cura y que un exorcismo, que a alguien le dieron toques. Cuando nos impresionamos más fue cuando nos dimos cuenta que hacia las mujeres trans y hacia las mujeres existía mayor violencia en tanto a los abusos sexuales. Había algo que le llamaban las violaciones correctivas, ¿no? Papás que consentían el abuso sexual por parte del compadre porque entonces así se te va a quitar lo lesbiana porque no has probado un hombre. Cuando nos damos cuenta de que hay todo un sistema que de alguna manera nos pone en ese lugar, pues tomamos acción, ¿no? Empezamos a tomar las calles, a hacer protestas, a buscar respuestas con gobierno, 2008, 9, 10, 11, 12, o sea, empezamos en esos años y justo ese tipo de discusiones nos llevaron a la calle a estar apoyando las iniciativas de ley y nada, nuestro movimiento en México, en la Ciudad de México comenzó a crecer, éramos muchos jóvenes que estábamos reuniéndonos en los parques y eso se empezó a difundir, ¿no? Había un espacio seguro para jóvenes, entonces cada vez más jóvenes llegaban con muchos problemas. Cuando hablábamos con la gente de gobierno, por ser jóvenes no nos creían, no nos tomaban en serio, no nos abrían las puertas, ¿no? Y lo primero que nos decían es, ¿dónde están los datos? ¿Cuántos son ustedes? Y no nos habíamos profesionalizado hasta que en algún momento en una de estas reuniones llegaron 2 agentes del gobierno de Estados Unidos para ver nuestro trabajo, les agradó y básicamente nos llevaron a Estados Unidos a capacitarnos y fortalecernos, ¿no? Estuvimos en uno de sus programas. En ese momento estaba la administración de Barack Obama. Hillary Clinton salió con un discurso de la ONU de Gay Rights are Human Rights e instruye a todas las embajadas a nivel mundial de trabajar con los jóvenes líderes que están en situación de calle o movilidad forzada. Y entonces a mí me encuentran, me llevan, aprendo mucho, regreso y veo con otros ojos ya qué estábamos haciendo. Entonces constituimos la organización y empezamos a incidir de manera mucho más estratégica. JAG significa, el nombre completo es JAG Transformando tu Vida y JAG significa amor en la lengua maya. Si bien en lo legal somos una asociación civil, JAG tiene que ser vista como un movimiento social, ¿no? O sea, son más de 300 personas quienes componen la organización hoy en día. Tenemos presencia en los estados de Jalisco, Yucatán, Campeche, Zacatecas, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala. Y nada, pues tenemos diversos programas, ¿no? Que ayudan a las juventudes y están los coordinadores de los grupos de jóvenes y cada estado entonces tiene el modelo que nosotros hacíamos en los parques, ahora están en los estados, ¿no? Pudimos trabajar con Naciones Unidas para generar, por ejemplo, una guía para profesionales de la salud mental para prevenir los ECOSIG, ¿no? Y esta guía de la mano con aliados como Jimena Sariñana, Warner Music, Jesse Joy, hicimos una campaña que logra posicionar las leyes y las estrategias que habíamos planeado para prevenir el delito por ECOSIG, ¿no? Y bueno, esta investigación, como les decía, nos deja nuestro último eje en la organización, que es la incidencia política, en 2 vertientes. La primera es proponer leyes y asesorar a diputados y senadores.
y la segunda es fortalecerles en sus procesos de legislación, de discurso, de comunicación, ¿no? Sobre todo a los congresistas de la diversidad sexual. Y ya habíamos visto que diversos gobiernos habían financiado a estos grupos, ¿no? Y a estas personas y a estas casas de seguridad y algunos congresos estatales también y algunos gobiernos locales también. Entonces, cuando llegaba el cambio de gobierno hacia Morena, veíamos un área de oportunidad porque veíamos a personas que iban a ser aliadas en las cámaras, ¿no? Una Sánchez Cordero, que pues, una Citlali, un Temístocles en Ciudad de México, una Ana Francis Moore, o sea, veíamos la posibilidad de que nos escucharan. Pero para que nos escucharan teníamos que poner primero el tema sobre la agenda pública y política del país, ¿no? Y lo que tuvimos que hacer fue hacerlo personal político. Comenzamos a salir y a hablar sobre nuestras, digamos, como nuestras vidas, nuestras experiencias. Además ha sido de las cosas más difíciles en la vida porque pues ahora me llevo muy bien con mis papás, son grandes activistas por la causa, ¿no? El hecho de abrir ese tipo de heridas, ¿no? Fue exponerlos y ponerlos en el escrutinio público. Sacamos algunos camiones al mismo tiempo en diversos estados que decía la homosexualidad no es una enfermedad y creamos un dossier era un compendio de todas las legislaciones que habían pasado a nivel mundial, ¿no? Como para decir, esto es lo que está pasando y nosotros creamos una propuesta. Ese dossier y esa propuesta se convierte en el anteproyecto de ley de todas las legislaciones que están ahora, ¿no? Queríamos nosotros hacerles ya el trabajo a los diputados, a los senadores, ¿no? Teniendo un documento realmente profesional, que tuviera un margen de error cero, ¿no? Que tuviera las posibilidades para ser legislada, que fuera atractiva, que fuera además muy noble en términos de decir quién va a estar a favor de la tortura o la violación correctiva hacia las mujeres, ¿no? Porque es una cuestión de género, además ese tipo de cosas. Entonces, bueno, lo que hicimos de estrategia fue sacar estos autobuses el día que nosotros sacamos el dossier, pero además se juntó con la coyuntura de un camión naranja que vendría a México del partido Vox, los conservadores, y entonces cuando llega ese camión naranja, nosotros aprovechamos a sacar a nuestros camiones y eso se volvió en una coyuntura importante que explotó en los medios de comunicación y posicionó a los camiones como una única respuesta en una contranarrativa a los discursos de odio. Pareciera increíble, pero al mismo tiempo sale un entrevistador que se dice ser ex gay, un tal Mauricio Clark en ese momento, y el tema se eleva mucho más porque comienzan a salir quienes son los que financian este tipo de situaciones y empiezan a apoyarlo y nosotros ya empoderados dijimos no más y lo que decidimos fue poner el mismo proyecto de ley a nivel local y a nivel federal al mismo tiempo. Del lado del Senado pudimos coordinar una respuesta de la mano con Genaro Lozano y 3 senadoras de distintos partidos. Para nosotros a nivel federal era muy importante mantenerlo multipartidista porque esto es un tema pues de todos. Logramos así incidir y platicar y que Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, la senadora, conociera nuestras historias, nuestras vidas, la necesidad y se sumó, por supuesto, Citlali no lo dudó en ningún momento, ella fue, yo les apoyo, y Alejandra Lagunes, que ha sido siempre una senadora, bueno, una persona que ha estado ahí en los temas de nuestros derechos, también se suma, sobre todo cuando conoce el tema de las mujeres que han sido víctimas de violaciones correctivas, ¿no? El Senado de la República apenas lo ha aprobado el año pasado, llevábamos 4 años luchando, mucho tiene que ver porque la gran parte del movimiento conservador se concentró en la de
en la Cámara de Senadores, en la propuesta federal. Por eso avanza mucho más rápido en la Cámara local, en la Ciudad de México. Todas las veces que estuvo en minuta, ya para que la votaran, la bajaban al mero momento. Como unas 4 veces tuvimos esa situación. Esta última afortunadamente avanzó bajo los compromisos también con el senador Monreal, que se suma, ¿no? Y que fue clave en ese momento. Mandan a la Cámara de Diputados la iniciativa y la turnan a 2 comisiones a un inicio, ¿no? Que era la de salud y la de justicia, la de salud presidida por un panista y la de justicia por alguien de Morena. Entonces, por ahí la diputada Salma Lueva no tuvo la gran destreza de atraerla también, entonces ya son 3 comisiones y esa atracción hizo que pues se dilatara unas semanas, ¿no? Y después viene toda la discusión de la reforma al Instituto Nacional Electoral que eclipsa completamente todo, o sea, y ahí nos detenemos. Realmente estamos esperando a que pase en Cámara de Diputados porque eso nos ayuda a homologar todas las otras leyes, porque si no va a pasar como matrimonio igualitario, van a ser 12 años en los que nuestros derechos se van a ver negados, ¿no? Entonces ya llevamos 6 años peleando esto mientras hay más víctimas y víctimas. Queremos que los diputados aprueben ya esa ley, que el presidente la firme en un diario oficial o la publique en el diario oficial de la Federación. Porque además, eso es lo que sigue. Creemos que esta ley solo es el banderazo de salida de muchas otras series de pasos que tenemos que dar para realmente combatir el fenómeno, ¿no? Pero es un punto de partida importante para que el Estado reconozca esto como un delito, y una vez que lo reconoce como un delito, entonces el Estado está obligado a prevenir el delito, a garantizar la no repetición y sobre todo a reparar el daño a todas las personas. Y eso tiene que ver con política pública. Por ejemplo, a través de la aprobación de esta iniciativa. Para nosotros los sobrevivientes ha sido esto una reparación de daño y una deuda histórica. Que el gobierno de Jalisco reconozca nuestras caras y que diga que sí, efectivamente financiaron estos espacios, estos centros, y que nos dé esa información ha sido para nosotros siempre nos enfrentábamos a un no te creo, eso es del siglo pasado, eso no existe, ¿no? El que el INEGI ya haya sacado por primera vez un dato donde aproximadamente 500,000 de personas LGBTI más han sido sometidas a alguna de estas prácticas, eso es una reparación del daño. Por supuesto que nosotros sabemos que hay muchos papás que con la intención de hacer un bien a sus hijos, ¿no? Cometen hasta los peores crímenes, ¿no? Y por supuesto que este tipo de delitos tiene que ser un tipo de delitos que concursen con otros, ¿no? Y que haya una perspectiva amplia. Pero también observábamos que las y los papás en realidad son engañados. Ellos son las víctimas porque hay personas que lucran con su dolor, con su desinformación, y entonces les orillan, les coercionan a ejercer esa violencia hacia sus hijos, ¿no? Entonces es importante que esto permee en el discurso de todos, porque a veces los papás dicen, es que, o los grupos antiderechos quieren meter a los papás a la cárcel. No, queremos meter o sancionar a aquella persona que bajo un falso profesionalismo y una cédula que diga yo soy psicólogo y entonces tu hijo está mal y tienes que someterlo a este tipo de prácticas. Bueno, pues al final si tu hijo se llega a suicidar, pues ¿quién te va a reparar ese daño? ¿No? O sea, hay un responsable, los responsables no son los papás, sino quienes están promoviendo, fomentando, realizando y cobrando por este tipo de prácticas, ¿no? Es muy complejo poder rastrear este tipo de lugares porque no se promocionan como centro de reconversión sexual y no. Por supuesto que con estas nuevas leyes lo que se ha observado, ¿no? Que pasa es que tú los puedes encontrar como centro de la esperanza mutua, ¿no? Es como tan ambiguo como eso, pero
te encuentras el folleto en la iglesia que te lo recomienda y que habla expresamente sobre eso. No hay nada que curar, por supuesto. Desde 1990 ya la Organización Mundial de la Salud estableció que no es una enfermedad y recientemente lo ha reconocido y lo ha dicho para las personas trans y no binarias, que es una variante más de la sexualidad humana. Nada más, nada menos. Así es.